Cada pueblo guarda sus secretos. Algunos viven solo en leyendas, otros en los gritos que llegan desde la oscuridad. Pero hay una leyenda que asusta incluso a los más valientes. La historia de la mujer de blanco, de su llanto inconsolable que llama a las almas al río. Su nombre es La Llorona. Hoy escucharán la historia de cómo su camino se cruzó con otra fuerza antigua, con el hombre lobo, una bestia en la que el hombre lucha contra su oscura esencia. Llanto y aullido, sangre y maldiciones, todo se fusionará en una batalla mortal, de cuyo resultado depende el destino de todo un pueblo. Prepárense, pero antes de sumergirse en esta pesadilla, suscríbanse al canal, denle me gusta y hagan clic en la campanita. Hay muchas más historias por venir que les pondrán la piel de gallina y les dejarán sin aliento hasta el final. La noche cayó sobre la pequeña aldea junto al río. La luna se reflejaba en el agua y su luz parecía dolorosamente fría. El viento traía de la orilla un llanto extraño, prolongado, lastimero, que erizaba los cabellos. Los ancianos sabían, era la Llorona vagando en busca de quienes se atrevieran a perturbar su eterno descanso. Los jóvenes solo se reían, hasta que uno tras otro comenzaron a desaparecer niños y hombres, a quienes se encontraban junto al agua con el horror congelado en los ojos. Pero esta noche el llanto era diferente. En él se escuchaba no solo el llamado melancólico de una madre que había perdido a sus hijos, sino también la furia. El bosque cobró vida, los árboles parecían inclinarse, escondiendo a quien seguía su grito. Donde el río se sumergía en la niebla, una sombra se movía baja, poderosa, y en sus ojos amarillos ardía una sed bestial. La gente aún no sabía que un nuevo horror había irrumpido en su pesadilla, un hombre lobo. Ahora, en esta oscuridad, dos fuerzas chocarán, un alma maldita que se alimenta del dolor y una bestia nacida de la sangre. Nadie podrá predecir quién será el cazador y quién la víctima. El río. Los desesperados siempre había sido considerado maldito. De día, sus aguas parecían inofensivas, pero al caer la noche, la niebla se alzaba, cubriendo las orillas como un velo fantasmal. La gente susurraba que en esas brumas se escondían las almas de los ahogados, y la más espeluznante de ellas era La Llorona. Su grito se deslizaba con el viento, perforaba los corazones y hacía que incluso los hombres más valientes se aferraran a las cruces de sus cuellos. Esa noche, 3 adolescentes se atrevieron a acercarse al río. Se reían, arrojaban piedras al agua y gritaban: «¡Llorona, ven por nosotros!», como si la invitaran a aparecer. La risa se cortó al instante. De la niebla llegó un llanto tan profundo que el aire mismo se estremeció. El menor de ellos, Pablo, se quedó paralizado, mirando una figura femenina en el borde del agua. El rostro estaba oculto por largos y mojados cabellos, pero sus manos se extendían hacia él. Los dedos eran huesudos, largos, como los de un muerto. En ese mismo instante, el bosque a sus espaldas cobró vida. Se escuchó un gruñido sordo y algo masivo se abrió paso entre los arbustos. Ojos, brillando con luz amarilla, destellaron en la oscuridad. El hombre lobo salió a la orilla. Su respiración era pesada, sus garras brillaban a la luz de la luna. Los adolescentes gritaron, pero el grito se ahogó en un coro. El llanto de la Llorona y el rugido de la bestia se mezclaron, sacudiendo el aire nocturno. Dos fuerzas antiguas convergieron en un punto, y el río, al parecer, contuvo la respiración. El hombre lobo dio el primer paso. Bajo sus patas crujieron las raíces, la tierra tembló, como si la propia naturaleza temiera su presencia. Los adolescentes se dispersaron, pero nadie llegó muy lejos. El miedo les paralizó las piernas. La Llorona levantó la cabeza. A través de sus cabellos mojados, por un instante se vislumbró su rostro, pálido como la muerte, con ojos llenos de un dolor interminable. No retrocedió. En su lugar, su grito golpeó la noche con tal fuerza
que los pájaros se lanzaron de los árboles y la niebla se arremolinó como un torbellino. El llanto se convirtió en un alarido que desgarró los tímpanos, haciendo que los corazones latieran en pánico. El hombre lobo no retrocedió. Sus orejas se pegaron al cráneo, pero respondió al desafío con un rugido que hizo que un escalofrío recorriera todos los cuerpos. Este rugido era antiguo, primitivo, destinado a afirmar el dominio sobre el territorio. En su voz no había dolor, solo ira y sed de sangre. La oscuridad se cerró entre ellos. La Llorona extendió sus brazos y el río pareció obedecer su voluntad. El agua se elevó sobre la superficie, tomando la forma de cientos de manos blancas que se extendían hacia la bestia. Fríos dedos intentaban envolver sus patas, aferrarse, arrastrarlo al abismo. El hombre lobo aulló, desgarrando las ataduras de agua con sus garras. Cada movimiento era potente, bestial, y cada gota de agua que tocaba su pelaje se convertía en vapor, como si él mismo fuera la encarnación de la furia y el fuego. Saltó hacia adelante y su choque resonó como un rayo. El cuerpo de la Llorona fue arrojado a un lado, pero ella no cayó. Sus movimientos eran antinaturales. Las articulaciones se doblaban en un ángulo imposible para un ser vivo. Gruñó, y el sonido ya no era el grito de una mujer, sino el aullido de una criatura que hacía tiempo había dejado de ser humana. En ese instante, Pablo, pegado a un árbol, vio cómo de sus ojos brotaban lágrimas negras. Las gotas caían al suelo y se convertían en nubes de humo denso, que al instante ennegrecían y marchitaban la hierba. «¡Dios mío!», exhaló, apretando la crucecita en su pecho. Pero Dios, al parecer, no escuchaba, porque esa noche comenzó una batalla donde no había lugar para los humanos. La Llorona y el hombre lobo giraban uno contra el otro, cada uno listo para destrozar al enemigo, y el aire alrededor estaba lleno de gritos muertos y rugidos bestiales. El llanto y el rugido se entrelazaban, como si la noche misma se hubiera convertido en un monstruo. Los adolescentes temblaban, aferrándose al suelo, pero no eran los únicos testigos de la pesadilla. De las casas en las afueras del pueblo ya salían adultos, atraídos por los sonidos inhumanos. Algunos llevaban linternas en las manos, otros rifles de caza, otros cruces y velas. «¡Madre de Dios!», susurró una anciana al ver cómo la niebla se rasgaba, revelando la figura de una mujer con lágrimas negras en el rostro y una bestia cubierta de espeso pelaje, con ojos amarillos ardientes. «¡Es ella! ¡La Llorona!». La multitud se quedó paralizada. Nadie se atrevía a acercarse. La gente vio cómo el hombre lobo se liberó de las ataduras de agua y se lanzó hacia adelante. Sus garras brillaron, dejando arcos relucientes en el aire. La Llorona respondió, emitiendo un grito agudo que hacía sangrar los oídos de los hombres. Un campesino cayó de rodillas, dejando caer su rifle. Otro cayó de bruces, sin poder respirar. «¡No los miren!», gritó alguien de la multitud. «¡Cierren los ojos!», pero ya era tarde. La mirada de la Llorona se encontró con los ojos de una joven en la multitud. En el rostro de la chica se congeló una desesperación silenciosa. Lentamente avanzó, como bajo una voluntad invisible, directamente hacia el agua. El hombre a su lado la agarró de la mano, pero ella se soltó, y su grito se mezcló con los sollozos de la Llorona, cuando la chica entró al río. En ese instante, el hombre lobo aulló, como si hubiera olido una víctima que intentaban arrebatarle. Se lanzó hacia el río, interceptando el camino de la Llorona. Su cuerpo chocó con ella con la fuerza de un huracán, y ambos cayeron al agua. El chapoteo elevó la niebla por encima de la altura humana, ocultando todo lo que sucedía dentro. La gente se agitaba en la orilla. Algunos gritaban, otros rezaban, otros intentaban arrastrar a los adolescentes lejos del lugar maldito. Pero nadie podía apartar la vista del río, donde se desarrollaba la batalla que se convertía en leyenda ante sus ojos. Y la anciana,
que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente pronunció: «Si el hombre lobo pierde, nuestras almas le pertenecerán a ella». El agua del río hirvió. La gente en la orilla veía cómo las olas negras se alzaban y se rompían, como si el río mismo se resistiera a las dos fuerzas que luchaban en sus profundidades. A veces, una pata con garras afiladas se abría paso entre la niebla, y justo detrás de ella emergía la pálida silueta de la Llorona, cuyos cabellos fluían como serpientes, envolviendo el cuerpo de la bestia. El hombre lobo aulló. El sonido de su rugido resonó por todo el valle. Peces saltaban del agua, pájaros se elevaban de los árboles, perros en el pueblo metieron la cola entre las patas y aullaron. Pero junto con este rugido, la sangre se extendió por el agua. La gente vio cómo manchas escarlatas se extendían por la superficie, tiñendo el río. «¡Sangre!», exclamó un campesino, y la multitud se estremeció. Algunos comenzaron a santiguarse, otros se arrodillaron, pensando que había llegado el fin. Pero la anciana, la misma que sabía más que los demás, susurró: «Él todavía aguanta, está luchando por nuestras almas». Un chapoteo rasgó la niebla. El hombre lobo emergió del agua, agarrando a la Llorona por la garganta con sus garras. Sus colmillos brillaron y los clavó en su hombro. El grito que se escuchó en ese instante no era humano ni bestial, era el lamento de la muerte misma. Una ola golpeó la orilla, derribando a varias personas, pero la Llorona no se rindió. Golpeó con la palma a la bestia en el pecho, y en el mismo instante su cuerpo se arqueó de dolor. Símbolos negros se encendieron en su pelaje, como quemados por fuego desde adentro. El hombre lobo retrocedió, aulló, y su grito ya no era solo bestial. Se oía la voz de un hombre, sufriendo y rogando piedad. La multitud contuvo el aliento. Alguien gritó: «¡Es un hombre! ¡Dentro de la bestia hay un hombre!». Este conocimiento recorrió un escalofrío por la espalda de la gente. No era solo un monstruo, era un maldito, prisionero de su naturaleza bestial. Pero era él quien ahora se interponía entre ellos y la Llorona. Ella se levantó del agua, como si no la hubieran herido en absoluto. Su vestido blanco se pegaba a su cuerpo, las lágrimas oscuras seguían cayendo por su rostro, y sus manos se extendían hacia la multitud, hacia los niños, hacia las mujeres. Y entonces todos comprendieron. El resultado de esta batalla no solo decidiría el destino del hombre lobo, decidiría si su aldea permanecería en el mapa o se convertiría en otra leyenda de almas perdidas. El río burbujeaba, transformándose en un caldero hirviente de oscuridad, gritos y sangre. El tiempo pareció detenerse. La gente en la orilla contenía la respiración, sin saber si huir o intervenir. El primero en ceder fue un joven campesino con un rifle. Sus manos temblaban, pero levantó el cañón y disparó directamente a la niebla, donde parpadeaban las siluetas de la bestia y la mujer fantasmal. El estruendo del disparo resonó sobre el río, pero solo un nuevo grito de la Llorona respondió con un eco. Su llanto se intensificó, y del agua se alzaron siluetas mortales, como si las almas de los ahogados hubieran escapado de las profundidades. «¡No dispares!», gritó la anciana, pero ya era tarde. Los espíritus se lanzaron hacia la orilla. Sus cuerpos transparentes se deslizaban sobre el agua. Se estiraban hacia la gente. Las manos frías tocaban los rostros, y cada uno a quien tocaban caía de rodillas, ahogándose. En ese momento, el hombre lobo volvió a aparecer del agua. Su pecho estaba ensangrentado, el pelaje desgarrado, pero en sus ojos ardía la misma furia bestial. Se abalanzó sobre la Llorona, golpeándola con las garras tan fuerte que el aire vibró como una cuerda. Su vestido blanco se rasgó, y de debajo de la tela fluyó un líquido negro y espeso, goteando directamente al río. La gente vio esto y comprendió. Ninguna de estas criaturas pertenecía al mundo de los vivos, pero no tenían elección.
Si el hombre lobo caía, la Llorona se los llevaría a todos. Una mujer de mediana edad con un icono en sus manos se adelantó. Su voz temblaba, pero comenzó a rezar en voz alta. Otros la siguieron y la orilla se llenó de un coro: Padre nuestro. La oración se entrelazó con el rugido de la bestia y el llanto de la Llorona, y en ese instante el aire se llenó de olor a ozono, como si la noche misma se hubiera agrietado. El hombre lobo, como impulsado por este coro, aulló aún más fuerte. Su salto fue relámpago. Clavó sus colmillos directamente en el cuello de la Llorona. El agua alrededor hirvió, y de su boca brotó un grito tan poderoso que los árboles de la otra orilla se doblaron bajo su onda. Pero junto con el grito, sus ojos se encendieron con una luz blanca y muerta. Envolvió a la bestia con sus brazos, apretándola contra sí, y comenzó a arrastrarlo más profundo, al corazón mismo del río. La gente en la orilla gritó. Algunos se lanzaron al agua, otros los sujetaron, temiendo que todos fueran arrastrados. Pero ahora todos entendían. El resultado de la batalla se decidiría ahora mismo, y quizás de ellos también dependía quién saldría de este enfrentamiento. La multitud temblaba, pero el miedo cedía paso a la desesperación. Hombres y mujeres entendían. Si no daban un paso ahora, el río engulliría no solo al hombre lobo, sino a todo el pueblo. El alcalde, un campesino canoso con el rostro surcado de arrugas, levantó una antorcha. ¡Fuego! ¡El fuego es lo único que la detiene!, gritó. Otros le secundaron. La gente tomó ramas ardientes, alguien roció queroseno en el río, y las llamas que cubrieron la superficie iluminaron la niebla con una luz anaranjada. Lenguas de fuego se extendieron por el agua, como si el río mismo se hubiera incendiado. La Llorona aulló. Su vestido blanco comenzó a carbonizarse en los bordes, y ella soltó a la bestia, retrocediendo. El hombre lobo, liberado de sus brazos, se lanzó a la superficie, respirando con dificultad. Sus ojos se encontraron con los de la gente, y en ellos por primera vez se vislumbró no solo lo bestial, sino también lo humano, una súplica de ayuda. ¡Ahora!, exclamó la mujer con el icono. Se lanzó hacia la orilla, levantando la cruz por encima de su cabeza. Otros la siguieron, hombres con antorchas, adolescentes con piedras, mujeres con oraciones. La niebla se enfureció. Manos fantasmales comenzaron a salir de ella, intentando empujar a la gente, derribar las antorchas. Varias personas cayeron, asfixiándose por el frío, pero el resto avanzó, formando un muro humano. El hombre lobo aulló, y su rugido esta vez resonó con el grito humano de la multitud. Saltó de nuevo, derribando a la Llorona, aplastándola contra el agua en llamas. Ella se revolvió, sus cabellos golpearon como látigos, dejando cortes sangrantes en los rostros de los valientes más cercanos. Pero la gente no retrocedió. ¡Quémala!, gritó el alcalde. Las antorchas volaron al río, y cada vez que el fuego tocaba a la Llorona, su grito se volvía más débil. Las lágrimas negras se evaporaban, convirtiéndose en nubes de humo. El hombre lobo la sujetaba con sus garras, ahogándola en el agua ardiente. Su silueta era claramente visible en el fuego, un monstruo y un salvador al mismo tiempo. De repente, la Llorona levantó la cabeza y miró directamente a la multitud. Su voz cortó la noche. ¡Malditos! ¡Sus hijos serán míos! Y con estas palabras desapareció bajo el agua, dejando solo olas teñidas de negro. Se hizo el silencio. Solo el crepitar de las antorchas y la pesada respiración de la bestia llenaban el aire. Él estaba hasta las rodillas en el agua, cubierto de sangre y quemaduras. Su pecho se agitaba pesadamente. La gente no sabía qué hacer, agradecerle o temerle aún más. Y entonces, la anciana, la que sabía más que los demás, pronunció: «La hemos ahuyentado, pero no matado. Volverá, y cuando eso suceda, él será nuestro escudo o nuestra maldición». El hombre lobo levantó la cabeza y su mirada atravesó a la multitud.
Nadie se atrevió a moverse. Dio un paso hacia la orilla. El hombre lobo salió a la orilla, pisando con dificultad la tierra mojada. Las llamas de las antorchas se reflejaban en sus ojos amarillos, y por un instante pareció que él mismo estaba hecho de fuego y oscuridad. La gente retrocedió. Alguien cayó de rodillas, apretando la cruz contra su pecho. Se detuvo. Su ancho pecho se agitaba, sus garras temblaban, como si contuviera el deseo de abalanzarse sobre la multitud. Dentro de él rugía la furia de la bestia, exigiendo sangre, pero bajo esa furia se abría paso la voz del hombre. ¡Basta! Un grito sordo escapó de su boca. No un rugido, no un aullido, sino una palabra real. La gente se paralizó. Su cuerpo se estremeció, como si alguien lo estuviera arrancando desde adentro. El pelaje de sus brazos comenzó a desaparecer. Las garras se retrajeron. El crujido de los huesos se escuchaba incluso en el silencio. Unos momentos después, un hombre estaba de rodillas junto al agua, herido, desnudo, con el rostro desfigurado por el dolor. Sus ojos aún brillaban amarillos, pero en ellos se leía el tormento. Se cubrió la cabeza con las manos y aulló, ya humanamente, de dolor y desesperación. La multitud susurraba: «Es él, un hombre. No, es la bestia en su piel. Pero nos salvó». El hombre levantó la cabeza. Su mirada divagaba, como si no entendiera quién era él mismo. El fuego se reflejaba en sus pupilas, y todos veían que la bestia dentro no se había ido. Respiraba con él, lista para irrumpir en cualquier momento. «Ella volverá», jadeó, su voz ronca y quebrada. «Y cuando regrese, no sé de qué lado estaré». Su cuerpo se estremeció de nuevo. Marcas de garras aparecieron en sus hombros. Olas recorrieron su piel, como si la bestia interior estuviera luchando por salir. El hombre cayó de rodillas. Sus manos se cerraron en puños, y un grito, lleno de dolor y furia, rompió la noche. La gente vio que la batalla con la Llorona era solo el principio. La verdadera guerra ardía dentro de él, y el resultado de esta guerra decidiría si sería un protector o un asesino. El hombre, tembloroso, levantó las manos a sus sienes, como si quisiera partirse la cabeza por la mitad. Sus ojos se movían rápidamente, a veces humanos, a veces brillando con la luz amarilla de la bestia. La gente en la orilla miraba con horror, pero nadie se atrevía a acercarse, y de repente la noche pareció hacerse más densa. De la niebla, que aún no se había disipado, llegó un llanto silencioso. No tan fuerte como antes, pero mucho más aterrador, resonaba dentro de cada uno, no en los oídos, sino directamente en el corazón. El hombre gritó, cayó al suelo y convulsionó. Sus labios temblaban, y una voz, extraña y helada, escapó de su garganta. «Mis hijos, tráiganmelos». La multitud jadeó. Era la voz de la Llorona, sonando a través de él. Vivía en su sangre, en su alma desgarrada. «¡Está maldito!», gritó alguien. «Hay que matarlo antes de que ella lo consuma», exclamó otro. Pero la anciana levantó la mano, haciendo que la multitud callara. Sus ojos no se apartaban del hombre que luchaba en agonía. «Ella lo ha atado a sí misma. Él es su conducto. Si lo matamos, ella encontrará a otro. Pero si él puede vencerla por dentro, entonces se convertirá en nuestra única arma». El hombre levantó la cabeza y sus ojos brillaron con dos colores a la vez, uno humano, marrón, el otro bestial, amarillo. De su boca brotó un rugido mezclado con palabras. «¡No! ¡No me tendrás!». Se golpeó el pecho con el puño y símbolos sangrientos aparecieron en su piel, los mismos que la Llorona había quemado. Cada marca parecía viva, retorciéndose como gusanos, dejando rastros de humo y carbón en su cuerpo. La multitud retrocedía, algunos caían de rodillas, cerrando los ojos. Pero la mujer con el icono dio un paso más cerca. Temblaba, pero su voz sonó firme. «No estás solo.
¡Lucha! Su grito rasgó la noche de nuevo. La mitad de su rostro se cubrió de pelaje, sus garras penetraron la tierra, pero la otra mitad aún permanecía humana, llorando de dolor, y en esa mitad se reflejaba la voluntad de luchar. A través de los gritos y aullidos, la gente escuchó un susurro, débil, apenas perceptible, pero real, humano. ¡Ayúdenme, antes de que ella me consuma! La multitud se dividió ante sus ojos. Algunos gritaban, exigiendo un asesinato inmediato. ¡Mátenlo! Y sostenían horcas y rifles en sus manos, listos para terminar la noche con sangre. Otros, silenciosos y temblorosos, susurraban oraciones y pedían una oportunidad. Él nos salvó. Quizás todavía es humano. Entre ellos estaba la anciana, la misma que conocía los nombres de las hierbas y los hechizos, cuyo nombre todos mencionaban en susurros: Doña Rosa. Sus ojos eran viejos, pero firmes, y cuando habló, la multitud se cayó como por el sonido de una campana. «Él no fue elegido por casualidad», dijo ella. «La Llorona no es solo un fantasma, es una maldición que se alimenta de la culpa. Busca carne para abrirse paso al mundo. Este hombre es un conducto, pero no porque sea peor que nosotros, porque en su sangre hay algo que ella teme, el fuego de la voluntad humana». «¿Entonces debemos escucharla?», soltó el hombre con el rifle. «Acabamos de casi ahogarnos en su ira». «Escuchamos la razón, no el miedo», respondió Doña Rosa. «Si lo matamos ahora, la maldición encontrará otra carne y se multiplicará. Si lo ayudamos, quizás obtendremos un escudo, pero la ayuda requiere sacrificios y el consentimiento de aquel a quien ella ha atado». El hombre levantó las manos de quien, unas horas antes, había sido un simple campesino. Su rostro parpadeaba con la luz de las linternas viejas, y su voz temblaba, pero en ella había determinación. «Que hable. Si quiere luchar, lo ayudaremos, pero si nos traiciona, el primer disparo será mío». El hombre lobo, o el hombre, como muchos lo llamaban ahora en susurros, Alejandro, escuchó eso. En sus ojos, las imágenes se superponían una y otra vez. Palmas de niños, la orilla mojada del río, la cálida sonrisa de alguien y, por encima de todo, la fría silueta de una mujer de pie junto al agua, llamando. Cada recuerdo era afilado como un cuchillo. Cada palabra de la Llorona entraba en él como una flecha incrustada. «Mis hijos, tráiganmelos». Y de nuevo, tráiganme a los niños. «Yo», susurró su voz áspera, quebrándose. «No quiero que me teman, pero ella está en mi corazón. Ella». Su mano se contrajo, y bajo la piel aparecieron marcas negras, moviéndose como pequeñas heridas, dejando rastros de humo y carbón. La gente retrocedió. Los niños lloraban. Alguien se desmayó. El silencio cubrió el pueblo, como si la noche misma se hubiera detenido a escuchar la respuesta. Doña Rosa se acercó. Sacó de su bolsa una pequeña botella con líquido turbio, manojos de hierbas y una vieja cruz de plata con un cordón gastado. Sus dedos eran firmes como raíces y sus manos no temblaban. «Hay un modo», dijo ella, «pero requiere el consentimiento de Alejandro y la disposición del pueblo a sacrificarse. El ritual de purificación no es solo una oración, es un encuentro en 3 lugares, en el manantial, en el cruce de caminos y en el altar de la iglesia. Expulsaremos al espíritu, pero no lo mataremos. Si el espíritu es más fuerte, se irá. Si no se va, entonces tendremos que resolverlo de otra manera». «¿Qué significa sacrificarse?», susurró la mujer con el icono. «No entregaremos a los niños». «No se trata de los niños», respondió Doña Rosa. «Se necesitará sangre, fuego y memoria. Sangre voluntaria, de aquellos que quieren unirse en la lucha. Fuego, para mostrarle dónde no pertenece. Memoria, para atar el eslabón de su pasado. Debemos recordarle quién fue
¿Y qué perdió para debilitar su furia? Algunos de los ancianos se miraron y en sus rostros se reflejó el dolor de antiguas pérdidas. Uno a uno, varios hombres y mujeres levantaron las manos. La sangre en sus palmas no era una amenaza, sino una promesa. Se acercaron a Alejandro y, sin preguntar, pusieron sus palmas sobre sus heridas. Le quemaba el metal caliente de símbolos extraños, pero la gente cantaba una oración silenciosa. Pasaban hierbas sobre él, susurraban nombres de difuntos, hasta que el árbol parecía impregnado de voces. Dentro de Alejandro, una tormenta rugía. Escuchaba cómo la Llorona susurraba a través del viento que entregar a los niños era la única verdad y que la negativa se convertiría en sangre. Veía imágenes, una madre, furiosa y solitaria, mujeres de blanco, cuyas manos sostenían el vacío. Pero cuando la mano de un anciano lo tocó, sintió calor, un calor humano, no el que la sangre de bestia dejaba en él. Y en algún lugar profundo, bajo las cicatrices y los símbolos, algo respondió: «Basta». «Si nos lo permites», dijo doña Rosa en voz baja, «intentaremos sacarla de tu sangre, pero ten en cuenta, para que el ritual funcione, ella debe verse a sí misma. La haremos recordar, y esto será doloroso para ella y para ti». La noche se hacía más densa, y la preparación comenzó. En el cruce se formó una cruz de sal y plumas. En el manantial se recogió agua en recipientes de cristal. En el centro del pueblo se encendió una hoguera con ramas y olivos. La gente trajo objetos que habían pertenecido a los difuntos: una muñeca de niña, un vestido viejo, una fotografía en un marco polvoriento. Todo esto era memoria, hilos que, como esperaba doña Rosa, debilitarían los nudos de la maldición. Alejandro estaba en medio del círculo. Su respiración era pesada. De su boca escapaban rugidos y palabras en 2 idiomas. La Llorona dentro de él susurraba, prometiendo venganza, prometiendo la dulzura de los niños devueltos, pero la voz humana lloraba: «Ayuda». La gente se tomó de las manos. Sus voces se fusionaron en una canción, no una oración, sino un relato. Recordaban vidas, historias, cosas sencillas que hacían a la gente humana. Cómo hornear pan, cómo cosechar, cómo enseñar a los niños a contar hasta 10. Estas imágenes eran frágiles, pero fuertes, y cada una de ellas era un hueso contra el diente de la maldición. Doña Rosa levantó el recipiente con agua plateada. Rodeó el círculo, recitando rimas en un dialecto antiguo, palabras que contenían español y conjuros locales. Alrededor de la hoguera, las sombras bailaban, y la niebla, al parecer, retrocedió un paso. «Ahora», dijo en un susurro, «cuando invocamos la memoria, ella saldrá. Prepárense. Dolerá. No se suelten». Y la atmósfera quedó suspendida, pesada como la antesala de una tormenta. Todos sabían, esto podría ser una liberación o el fin. Alejandro se encogió en un puño, sus dedos blanqueaban, y en sus ojos pasó una única palabra humana, casi una oración: «Ayúdenme, por favor». La noche aceptó el aliento de la gente, y el ritual comenzó. Pero dentro de la oscuridad, bajo el suave susurro del río, la Llorona ya estaba reuniendo fuerzas, preparando la venganza, silenciosa e implacable, como la corriente. Como el agua bajo sus pies, ella sabía: si no hoy, regresaría mañana, y tendría más fuerzas. Y tenía una ventaja: la paciencia. La hoguera en el centro del pueblo rugía, proyectando largas sombras sobre los rostros de la gente. El círculo se cerraba alrededor de Alejandro, a veces hombre, a veces bestia, a veces marioneta de la maldición. Las llamas crepitaban y la tensión resonaba en el aire. Todos comprendían que su destino se decidía en ese mismo instante. «No podemos retenerlo aquí», exclamó un campesino con un rifle. «Ella está dentro de él. Cuando regrese, él será el primero en ir contra nosotros». «Pero sin él no aguantaremos», respondió otro, apretando una antorcha en sus manos.
Él nos salvó hoy. ¿Quién se interpondrá entre nosotros y la oscuridad sino Él? La multitud se dividió en dos bandos. Algunos avanzaban, levantando sus armas. Sus ojos ardían con odio y miedo. Otros extendían sus manos hacia Alejandro, como si pudieran retener su humanidad con un solo toque. Los susurros se convirtieron en gritos, los gritos en amenazas, y ya parecía que la gente se destrozaría entre sí antes de llegar a un acuerdo. Alejandro lo oyó todo. Oyó el llanto de la Llorona, que se le metía en la sangre. «Déjame entrar, dales miedo, dales muerte». Y oyó las oraciones temblorosas de quienes querían salvarlo. Su propia voz interior se desgarraba. «¡Mátalos a todos! ¡No! ¡Son mis hermanos!». Su cuerpo se estremeció, las garras le volvieron a cortar la piel y la bestia se debatía, exigiendo libertad. Se tapó los oídos con las manos, pero las voces no cesaban. Rostros pasaban ante sus ojos, la mujer con el icono, la anciana Doña Rosa, el niño que lloraba, y de repente, en cada uno de ellos vio el reflejo de la Llorona. «¡Basta!», gritó, y su voz retumbó tanto que la gente se quedó inmóvil. «Yo no sé quién soy, hombre, bestia o su esclavo, pero si me matan, ustedes mismos pondrán fin a su esperanza. Si me dejan, se arriesgan». Levantó la cabeza y en sus ojos ardían dos fuegos, el humano y el bestial. «Decidan, ahora mismo». La multitud se quedó paralizada. El silencio se cernió y hasta el río, al parecer, se aquietó, esperando la elección. La noche se hacía más densa y el aire se volvió espeso, como una tela tensa sobre un pozo. La gente regresaba a sus casas con una pesadez en el corazón, algunos para esconder a sus hijos y cerrar las puertas, otros para preparar sigilosamente cuchillos y balas. El pueblo, al parecer, se dividió no solo en opiniones, sino también en destino. Dos líneas tensas en un mismo círculo de madera, listas para romperlo en cualquier momento. Esa misma noche, cuando la luna se escondía detrás de una fina capa de nubes, un grupo de 6 personas se reunió en la esquina de la plaza. Aquellos que no podían perdonar y no querían esperar el ritual. Sus ojos ardían más fríos que el fuego. En sus manos tenían herramientas para un trabajo silencioso. Un rifle con mira, cuerdas, cuchillos, una cantimplora con queroseno. Los lideraba un joven granjero, el mismo que disparó primero a la niebla junto al río. Se llamaba Mateo. Había perdido a su hijo hacía un par de años, y el recuerdo de eso ardía sordamente en él, transformando la piedad en determinación. «Asustó a mi nieto con la mirada», siseó uno de los conspiradores. «No podemos dormir sabiendo que la bestia camina entre nosotros». Mateo asintió y revisó las balas. Su plan era simple. Cuando el ritual comenzara en la iglesia, el grupo encendería una falsa llama en las afueras del pueblo, desviaría la atención y 2 se acercarían a la casa donde Alejandro debía esperar y lo apuñalarían antes de que la maldición pudiera resistirse. En silencio, rápido, sin testigos. En el otro extremo del pueblo, en la casa de Doña Rosa, reinaba una agitación diferente. Preparación de hierbas, lavado de las marcas en el cuerpo de Alejandro, limpieza de la cruz de plata. Dentro de la habitación olía a salvia y aceite de oliva, y en una pequeña mesa ardía una lámpara. A ella habían acudido los que creyeron, la mujer con el icono, el viejo pastor, 2 mujeres con niños, y el propio Alejandro, arrastrado en una manta, pálido y cubierto de costras de sangre vieja. «Está débil», susurraba Doña Rosa, mientras desataba nudos y susurraba palabras que conocía desde la infancia. «Pero eso es bueno. Los espíritus son más fuertes en la ira. Le daremos memoria y fuego. No desenvainaremos una hoja si él mismo no lo desea». Alejandro la miró y trató de juntar las palabras. Cada nombre que ella pronunciaba, nombres de su madre, padre, amigos, era como un Valium que le daba vida. Pero en lo profundo,
como hierro en el agua, resonaba la llorona. «Tráeme lo que es mío». Su susurro lo traspasaba y le hacía castañear los dientes. «No quiero hacer daño», dijo en voz baja, tocando con los dedos el crucifijo de la mujer con el icono. «Pero si ella sale, se llevará lo que más ama. Lo siento». «Entonces aférrate a nosotros», respondió la mujer, entregándole la mano. «Cuando la memoria sea más fuerte, su fuerza podrá quemarse». El ritual comenzó. Doña Rosa pasaba hierbas sobre él, lo rociaba con agua de manantial, susurraba rimas en las que se mezclaban palabras antiguas y refranes comunes de mujeres del pueblo. La gente cantaba no como quienes acudían a la iglesia, sino como quienes se contaban unos a otros sobre el pan, el clima, los hijos, cosas simples que forjan la carne humana. Esas imágenes, según su plan, debían atraer hacia él precisamente lo humano: el olor a pan, la risa de un niño, una mano que sostiene otro dedo. Cada imagen, un hilo más que lo unía al mundo que la Llorona intentaba arrebatarle. Mientras tanto, junto al río, en el mismo lugar donde por la mañana aún se oía el llanto, una sombra se movía lentamente. La Llorona no dormía, recuperaba fuerzas, se escondía en la corriente y susurraba a los juncos sumergidos historias de bebés perdidos. Su voz era como el silencio que llena una habitación vacía. Sabía que, mientras hubiera una grieta, un error, un hombre que creyera en el miedo, volvería al mundo con nueva carne y nueva fuerza. Mientras tanto, en la casa junto a la iglesia, el ritual cobraba fuerza. La gente susurraba, golpeaba cucharas contra un cuenco de madera, cantaba una melodía que una vez cantaron las madres. En algún momento, Alejandro tuvo una visión. Estaba de pie en la orilla, pero no como una bestia, sino que sostenía a un niño en sus brazos. Un recuerdo de una mujer le vino a la mente, no la que gritaba junto al agua, sino la que le daba sopa y reía, sosteniendo un pequeño pañuelo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un momento la bestia se aquietó. Pero el silencio era engañoso. De la oscuridad llegaba el susurro de botas, un murmullo amortiguado. Mateo y sus hombres ya se acercaban a la casa, y sus pasos eran seguros. Creían que estaban salvando vidas futuras. En sus ojos brillaba algo distante, una moral templada por el dolor. En el momento más tenso, cuando Doña Rosa estaba a punto de pronunciar las palabras clave de purificación, llamaron a la ventana. Un golpe, fuerte y claro, como el sonido del metal. Todos se quedaron inmóviles. Doña Rosa parpadeó, luego levantó la vista. En el umbral estaba un niño, tembloroso, pálido, con los ojos llenos de horror y la voz atascada en la garganta. «Vienen, vienen», balbuceó. «En las afueras del pueblo, antorchas. Van a matarlo». El corazón del ritual se rompió, el aire se volvió helado. La gente se miró. Algunos corrieron a las ventanas, otros ya habían tomado armas presa del pánico. Alejandro se puso de pie. Su cuerpo se estremeció, sus garras casi perforaron el suelo. Pero la mirada de Doña Rosa era firme y fría, como la de un toro antes de la pelea. «Entonces no podemos esperar», dijo brevemente. «No nos darán una oportunidad. ¿Quién irá? ¿Quién detendrá a Mateo?» Sus palabras quedaron suspendidas, pesadas como una campana. En ese instante, del desgarro interno de Alejandro se escuchó una voz tenue. No su grito, no el aullido de la bestia, sino el suyo propio, débil pero real. «Permítanme estar con ustedes. Si me matan, la maldición no desaparecerá, pero si muero, su hambre continuará. Si me quedo y lucho, tal vez ella se vaya». Doña Rosa lo miró, luego a la gente. Sabía que el ritual dependía no solo de las hierbas y el fuego, sino también de la voluntad de quienes estaban vinculados a él. Y esa noche la elección no era más sencilla que cualquier otra. O confiar el destino a un hombre con un lobo en el corazón, o cortar el tejido de la vida
y arriesgarse a que la Llorona encontrara un nuevo cuerpo, un nuevo nombre. «Bien», susurró ella, «pero entonces debemos darle un arma que le ayude a recordar por qué es humano. Le daremos un nombre, memoria y una mano que no se irá». Fuera de la ventana, los pasos se acercaban, las antorchas brillaban. El tiempo se agotaba. La puerta se abrió silenciosamente, y en el umbral apareció quien menos esperaban. Mateo, cubierto de polvo, con ojos que ya no estaban llenos solo de ira. En su mano, algo brillante y envuelto en un trapo. «No he venido a matar», dijo con calma. «He venido a preguntar, ¿todavía se puede ayudar?» Y por un momento, en la noche, resonó una risa, no malvada ni luminosa, sino la que surge cuando la gente por primera vez se permite no ser ciega al miedo. Pero el río seguía susurrando, y en algún lugar debajo, en la oscura profundidad, la Llorona abrió los ojos para escuchar cada crujido. La casa de Doña Rosa se llenó de una densa tensión. Todas las miradas se dirigieron a Mateo. El que hacía apenas un par de horas estaba listo para destrozar a Alejandro. Ahora estaba en el umbral, apretando un trapo en sus manos. Su rostro estaba gris por el cansancio, los labios resecos, pero en sus ojos brillaba una determinación extrañamente nueva para los demás. «¿Qué sostienes?», preguntó la mujer con el icono, sin confiar ni en sus palabras ni en sus pasos. Mateo desdobló la tela. Dentro yacía un pequeño zapato de niño, gastado, con los cordones rotos. «Esto es todo lo que queda de mi hijo», dijo con voz ronca. «Pensé que odiaba a la bestia porque me recordaba la muerte. Pero ahora veo, si la Llorona vive en él, tal vez mi niño aún no se ha ido por completo. Tal vez la memoria la retenga». Doña Rosa se acercó. Tomó el zapato en sus manos, sus dedos temblaban. «Este es el sacrificio que se necesita», pronunció. «La memoria de un niño contra el llanto de una madre. Esto la herirá más que el acero y el fuego». Alejandro levantó la cabeza. Su rostro estaba agotado, pero en sus ojos brilló una chispa. Extendió la mano hacia el zapato y apenas lo tocó, un escalofrío recorrió su cuerpo. Dentro se oyó un aullido de la Llorona, penetrante, lleno de furia. «No, eso no, no me lo quites». Se desplomó de rodillas, clavando las garras en el suelo. Sus dientes castañetearon. La gente alrededor retrocedió instintivamente, pero Mateo, a pesar del miedo, se acercó y le puso una mano en el hombro. «No la escuches a ella», dijo. «Escúchanos a nosotros. Escucha a quien fue tu madre. Escucha la risa de tu hijo. Ella te miente para que caigas». El licántropo aulló, pero en su aullido no solo había algo bestial. A través del rugido se abrían paso las palabras. «Lo veo, lo tuve». El círculo se cerró. La gente levantó las manos, cada uno sosteniendo en la palma algo querido. Una muñeca, un trozo de tela, un medallón. Todas estas cosas eran recuerdos, su arma. Las extendieron hacia Alejandro, y la habitación se llenó de luz, no de fuego, sino suave, como tejida de voces y recuerdos. Doña Rosa comenzó a cantar una vieja canción, la que cantaban las mujeres junto a las cunas. Los demás se unieron a ella. Sus voces temblaban, pero con cada nota se volvían más seguras. Alejandro levantó el rostro hacia el techo. Su cuerpo se arqueaba, sus garras rasgaban las tablas, el pelaje aparecía y desaparecía. De su boca brotaba un llanto, y de repente todos comprendieron. Era el llanto de la Llorona. Ella gritaba con sus voces, repetía sus palabras, se burlaba de su memoria. Pero cuanto más fuerte sonaba la canción, más débil se volvía su grito. Y entonces Alejandro abrió la mano y apretó el zapato contra su corazón. Sus ojos brillaron amarillos, pero un instante después en ellos resplandeció una luz humana, cálida y profunda. «Tú no los tendrás», susurró. «Nunca».
El silencio se rompió con un golpe, como si un rayo hubiera caído directamente en la casa. La gente fue lanzada contra las paredes. La lámpara se apagó. Por un instante, todos se sumergieron en la oscuridad, pero luego un aullido brotó del pecho de Alejandro, no bestial ni fantasmal, sino humano, lleno de dolor y liberación. El aullido resonó por el pueblo, y en ese mismo segundo, junto al río, se escuchó un grito de mujer. La Llorona rugió, su voz llena de rabia y terror. La niebla se agitó, el agua se encrespó. Sentía que su poder se desgarraba, expulsado de la carne a la que se había aferrado. «¡Ella viene!», gritó doña Rosa. «¡Agarraos! Ahora se manifestará ella misma, por completo». Y, en efecto, desde la orilla llegó un llanto helado. La Llorona, separada del corazón de Alejandro, reunía los restos de su fuerza para manifestarse de nuevo. Pero ahora no la llamaban el río ni la maldición, la llamaba el odio. El pueblo se preparaba para la segunda batalla, y esta vez la gente sabía. No habría alianzas secretas. Todos se unirían o caerían para siempre. El río bramó, como si el propio océano hubiera despertado. La niebla comenzó a espesarse en remolinos, y un frío se abatió sobre el pueblo, tan gélido que a la gente se le erizaron los cabellos de los brazos. Los niños lloraban, los ancianos se santiguaban, pero nadie se iba. Sabían que si retrocedían ahora, no solo el pueblo, sino también su memoria se ahogaría. De la niebla surgió una figura. Al principio parecía ser simplemente la silueta de una mujer, delgada, elegante, con un vestido blanco que ondeaba como si estuviera mojado. Pero cuando dio un paso hacia la orilla, el aire se estremeció. La luna iluminó su rostro, y todos los que miraron retrocedieron horrorizados. Su piel era pálida, casi transparente, como estirada sobre un cráneo. Los ojos eran cuencas negras vacías de las que brotaban lágrimas negras infinitas. El cabello colgaba en mechones pesados, parecidos a algas, goteando agua fétida. Sus brazos eran más largos que los humanos, sus articulaciones se doblaban hacia atrás y sus dedos terminaban en garras huesudas. Cada movimiento suyo iba acompañado de un sonido, como si chirriara la tapa de un ataúd. «¡Mis hijos!». Su voz desgarró la noche, y el corazón de cada uno se encogió. «Devuélvanme a mis hijos, o todos ustedes morirán». La gente se quedó paralizada. Incluso los más valientes, sosteniendo antorchas, sintieron cómo sus rodillas se volvían de gelatina. Pero doña Rosa dio un paso al frente, levantó las manos y su voz, vieja, temblorosa pero firme, resonó. «No eres una madre, eres la sombra de una madre. Tus hijos se fueron y no fuimos nosotros quienes los tomamos. Te alimentas de su llanto, pero aquí no es tu lugar». La Llorona rugió. Ya no era un llanto, sino un sonido bestial, grave, lleno de odio. La tierra bajo sus pies se ennegreció, la hierba se pudrió, las antorchas empezaron a apagarse una tras otra. Alejandro dio un paso al frente. Su cuerpo volvió a temblar, las garras se abrieron paso hacia afuera, pero ahora en sus ojos brillaba lo humano. El zapato lo sostenía en la mano, apretándolo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Tu tiempo ha terminado», dijo con voz ronca. «Ya no te escondes en mi sangre. Ahora nos hemos encontrado cara a cara». El lobo interior se abría paso, y él lo permitió. Su grito se mezcló con el rugido de la bestia. El cuerpo se arqueó, los huesos crujieron, y un instante después, ante el pueblo no estaba un hombre, pero tampoco el monstruo de antes. Era un híbrido, una bestia con mirada humana, lobo y hombre en un solo cuerpo, listo para luchar hasta el final. La Llorona extendió los brazos, y del río se levantaron decenas de siluetas, fantasmas de niños y hombres ahogados. Sus ojos estaban vacíos y sus manos se extendían hacia el pueblo. La multitud chilló, pero no se dispersó. Sabían que no había huida. «¡Al fuego!», gritó doña Rosa. «¡Prendan todo!
La gente corrió hacia las antorchas, encendió la paja, derramó aceite sobre la tierra. Las llamas se levantaron como un muro, cortando el pueblo del río. El fuego iluminaba el campo de batalla, y en esa luz naranja, el licántropo Alejandro se lanzó hacia adelante, embistiendo a la Llorona. Y comenzó una batalla que luego sería contada por generaciones. El fuego iluminaba la orilla, transformando la noche en un infierno ardiente. Los habitantes, agrupados en un círculo, sostenían antorchas y cruces, y en el centro, justo al borde del agua, dos horrores se enfrentaban. Alejandro, ahora mitad hombre, mitad bestia, saltó primero. Sus garras rasgaron el aire, clavándose en el pecho de la Llorona. De su cuerpo no brotó sangre, sino una densa niebla negra que siseó al encontrarse con las llamas. Ella aulló, y su llanto se abatió sobre la gente como una ola de dolor. A varios les sangraron los oídos al instante. Cayeron, sujetándose la cabeza con las manos. «¡No se detengan! ¡Canten!», gritó doña Rosa. Y la gente empezó a cantar. Sus voces temblaban, pero en ellas había fuerza. Canciones sobre el pan, sobre el trabajo en el campo, sobre los hijos y las fiestas. Cada sonido golpeaba la sombra, recordándole que aquí había seres vivos, que esta era su tierra. Los fantasmas, levantados por la Llorona, se lanzaron contra el muro de fuego. Sus cuerpos silbaban y desaparecían en el humo, pero decenas lograron atravesar las llamas. Uno de ellos agarró a un joven por el hombro, y la piel en ese lugar se puso blanca al instante, como el hielo. Un grito desgarró la noche. Entonces el viejo pastor corrió hacia él, sacó una rama ardiendo del fuego y la clavó en el pecho del fantasma. Este aulló y se deshizo en cenizas. Alejandro y la Llorona se enzarzaron, rodando por el suelo. Él le clavó los dientes en el hombro, pero ella le rodeó el cuello con los brazos, y sus garras se hundieron en su carne. Su aullido se mezcló con el grito de ella, y la tierra tembló, como si no soportara tal batalla. De repente, ella se liberó, lo apartó de un empujón y levantó los brazos al cielo. Del río se alzó un muro de agua, alto como una casa, que amenazaba con derrumbarse sobre el pueblo. La gente gritó, apretando desesperadamente a sus hijos contra el pecho. Pero Alejandro corrió hacia la hoguera, agarró un tronco ardiente y saltó directamente sobre ella. Le clavó la madera encendida en el pecho. En ese mismo instante, el muro de agua se desmoronó, cayendo al río, y las llamas envolvieron su cuerpo. La Llorona aulló tan fuerte que los cristales de las casas se rompieron. «¡Ahora! ¡Más fuego!», gritó doña Rosa. La gente arrojaba antorchas, derramaba aceite en el suelo, rodeándola con un anillo de fuego. Ella se debatía dentro, se retorcía, desgarraba la tierra con sus garras, y con cada movimiento un denso humo salía de su pecho. Alejandro, herido, tembloroso, se puso de pie frente a ella. Sus ojos ardían con dos colores, bestia y hombre dentro gritaban juntos. Levantó el zapato del niño, aún apretado en su mano, y dio un paso hacia las llamas. «Tus hijos se fueron», rugió, «pero nosotros nos quedaremos, y nunca los tendrás». Le clavó las garras directamente en el corazón. El grito de la Llorona fue el último. Un destello de luz, llamas que se elevaron, y su cuerpo se desgarró en una nube de humo negro que subió al cielo y se disolvió en las estrellas. Los fantasmas alrededor desaparecieron, el agua del río se calmó, y la noche de repente se volvió inquietantemente silenciosa. La gente permanecía en silencio. Frente a ellos, en medio de las cenizas, estaba Alejandro, humeante, herido, su cuerpo temblaba, sus garras ensangrentadas. Todavía era una bestia, pero sus ojos miraban humanos, y cada uno en el pueblo comprendió. La pesadilla no había terminado. Habían ahuyentado a la Llorona, pero la bestia permanecía, y ahora su destino dependía de si Alejandro podría retener al hombre dentro de sí mismo.
El fuego aún ardía en la orilla, cuando el pueblo se reunió en la plaza. El silencio era pesado, interrumpido solo por la respiración ronca de Alejandro. Él estaba en el centro del círculo, cubierto de quemaduras y sangre, pero sus ojos permanecían claros. La bestia interior se había ocultado, esperando, pero por ahora no se lanzaba hacia afuera. El alcalde fue el primero en alzar la voz. Debemos decidir su destino. Hoy nos salvó. Pero mañana, si la maldición regresa, si se vuelve contra nosotros. La multitud murmuró. Algunos gritaban, «Él es nuestro escudo. Sin él habríamos perecido esta noche». Otros respondían, «Está maldito. Mientras viva, la Llorona encontrará el camino de regreso». La mujer con el icono dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, pero su voz sonaba segura. Vi sus ojos. Luchó no solo por sí mismo, sino también por nosotros. Si lo exiliamos o lo matamos, perderemos al único que puede enfrentarla la próxima vez. Mateo levantó el zapato de su hijo y se lo mostró a todos. Esta bestia me ayudó a ver esperanza donde hacía tiempo solo veía dolor. Si pudo retenerla dentro, entonces también podrá hacerlo fuera, pero no debe estar solo. ¿Y si pierde el control?, gritó alguien entre la multitud. ¿Si su lobo toma el mando? Doña Rosa salió al centro. Su voz era baja, pero firme. Entonces pereceremos todos, pero yo creo, el poder de la Llorona se ha debilitado. Ella se fue, pero no para siempre. Y cuando regrese, Alejandro será nuestra primera línea de defensa. No como un monstruo, sino como un hombre que mantiene a la bestia encadenada. La multitud zumbaba, la gente discutía. Algunos se inclinaban por el exilio, otros por la aceptación. En el aire flotaba el peligro de una nueva enemistad, esta vez no con un fantasma, sino entre los propios habitantes. Alejandro levantó la mano. Su voz era baja, ronca, pero clara. No pido confianza, solo pido una cosa. Denme la oportunidad de demostrar que aún soy humano. Pero si llega el día en que me pierda a mí mismo, mátenme. Esas palabras traspasaron a la multitud, y cada uno comprendió. Ahora no era solo un salvador, y no solo un monstruo. Era su espejo. En él se reflejaban el miedo, la esperanza, y toda la lucha que hervía en los corazones del pueblo. La decisión aún no había sido tomada, pero la noche dejó claro. Para todos ellos había comenzado una nueva era. Una era en la que el hombre y el licántropo compartían un mismo cuerpo, y el destino del pueblo dependía de quién sería más fuerte. Pasaron los días, y el pueblo vivía como en el filo de una navaja. Por la mañana la gente se dedicaba a sus asuntos, reparaban tejados, pastoreaban el ganado, preparaban pan. Pero en el aire flotaba la tensión. Cada mirada se dirigía de reojo a Alejandro, quien ahora vivía en una cabaña abandonada junto al bosque. Algunos habitantes acudían a él con ofrendas, pan, agua, hierbas. En voz baja le daban las gracias por haberlos salvado, y le pedían, no a él, sino más bien a sí mismos, que creyeran que aún había un hombre en él. Otros, en cambio, evitaban la cabaña. Se santiguaban cada vez que se mencionaba su nombre y les decían a sus hijos, «No mires allí, allí vive la bestia». El propio Alejandro vivía en una lucha constante. Por la noche su cuerpo temblaba de fiebre. Salía al río y le rugía a su reflejo, como si intentara convencer a la bestia de sus ojos de que retrocediera. A veces de su pecho brotaba un llanto ajeno, sordo, apenas perceptible, pero todos sabían de quién. Era la Llorona susurrando, aferrándose a los restos de su fuerza interior. «No has terminado conmigo. Aún me perteneces». Cada vez caía de rodillas y se apretaba el pequeño zapato contra el corazón, salvándolo de caer al abismo. En el pueblo, la división crecía. Los jóvenes que lo espiaban en secreto decían en las reuniones, «Es demasiado peligroso.
Debemos deshacernos de él antes de que vuelva otra noche de desgracia. Las mujeres, especialmente las que habían perdido a seres queridos junto al río, replicaban: aunque la bestia viva en él, es el único que la entiende. Si llega el momento, será nuestro muro. Doña Rosa reunió un círculo secreto, varios valientes que creían en los rituales y en el poder de la memoria. Les enseñó palabras que podían debilitar al fantasma, hierbas que mantenían la oscuridad a raya. Cuando la Llorona regrese, decía ella, debemos estar preparados junto a él, de lo contrario, el río nos llevará a todos. Pero por la noche el pueblo oía otra cosa. En el silencio, entre el canto de los grillos y el crepitar del fuego, a veces se escuchaba un aullido. Era largo, lánguido, y en él resonaba dolor mezclado con furia. Los niños se despertaban llorando, las mujeres rezaban y los hombres apretaban más sus rifles. Alejandro, sentado solo junto al fuego, miraba la luna y se susurraba a sí mismo: si ella regresa, ¿con qué voz hablaré? ¿Con la mía o con la suya? Y mientras el pueblo vivía entre la esperanza y el miedo, el río de nuevo comenzó a enturbiarse. En su superficie a veces aparecían círculos, como si alguien invisible llorara bajo el agua. La gente trataba de no acercarse, pero todos sabían: esta era la calma antes de la tormenta. El primero en desaparecer fue un niño llamado Sergio. Solo tenía 7 años y, a pesar de las prohibiciones, siempre corría al río a atrapar luciérnagas. Por la mañana su madre solo encontró una sandalia en la orilla mojada. En la arena había huellas de pequeños pies descalzos, y junto a ellas profundas huellas, demasiado largas para dedos humanos. Esa misma noche, una niña desapareció. Su padre juró que había cerrado la puerta, pero por la noche la escuchó levantarse de la cama y salir silenciosamente, como si estuviera soñando. La alcanzó ya al borde del agua, pero al agarrarla por la mano, sintió una corriente de aire helado y escuchó un llanto que le hizo flaquear las piernas. La niña desapareció en la niebla ante sus ojos. El pueblo bullía. La gente se reunía en la plaza, gritaba, se acusaba mutuamente. Algunos miraban el río con odio, otros a la cabaña de Alejandro. «¡Es él!», gritó uno de los granjeros. «Mientras la bestia viva, ella siempre encontrará el camino hasta aquí». «No», replicó una mujer con un icono. «Sin él no nos quedará ni la más mínima oportunidad». El alcalde levantó la mano, intentando calmar a la multitud, pero en ese momento un rugido resonó desde el bosque, sordo, bestial, como si la tierra misma hablara. La gente se quedó inmóvil. De la sombra salió Alejandro. Sus ojos brillaban amarillos, su respiración era pesada, las garras apenas se contenían bajo su piel, pero él se controlaba. «No soy yo», dijo con voz grave. «Ella se lleva a los niños sola. Es más fuerte de lo que era. La siento dentro, como una astilla en la sangre». La multitud murmuró. Alguien escupió en su dirección, alguien se persignó, pero algunos permanecieron en silencio, mirando con esperanza. Doña Rosa dio un paso adelante. Su rostro estaba sombrío. «Ella no se ha ido», dijo. «Nuestro ritual la debilitó, pero no la desterró. Ahora tiene más hambre. No se lleva a hombres, no a mujeres, sino a niños. Esta es su venganza». Alejandro apretó los puños, tanto que las garras le atravesaron las palmas. «Si quieren, mátenme ahora mismo, pero sepan, sin mí no los volverán a ver. Ella está ligada a mí, y solo yo puedo ir a donde ella los tiene». La gente se miró. En sus corazones bullía la furia, pero también el miedo y una débil chispa de esperanza. «¿A dónde allá?», preguntó Mateo, con voz ronca, apretando el zapato de su hijo. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos brillaron amarillos, pero su voz era humana. «Al río mismo, a sus entrañas, donde guarda sus sombras. Si bajo allí, tendremos una oportunidad de recuperar a los niños».
Un murmullo se levantó entre la multitud. Algunos gritaban, «¡Es una locura!». Otros susurraban, «Dice la verdad». Y entonces doña Rosa dijo, «Si él decide entrar allí, debemos decidir, iremos con él o lo dejaremos solo». Y la noche volvió a quedarse inmóvil, como si ella misma esperara una respuesta. La decisión no se tomó por votación, nació del mismo dolor sordo que ahora vivía en cada familia. Aquellos que podían perder un hijo y aquellos que ya lo habían perdido, se reunieron alrededor de la fogata. En sus ojos brillaba no el miedo, sino una determinación de acero. El escuadrón se formó en silencio. Mateo con el zapato de su hijo al cuello, la mujer con el icono, el viejo pastor, dos mujeres que le habían dado pan y agua a Alejandro, y varios jóvenes que no podían perdonarse su cobardía. Doña Rosa se puso a la cabeza, su bolsa de hierbas descansaba sobre su hombro, y en sus manos sostenía la ya familiar cruz de plata. «No vamos a luchar contra ella de frente», dijo en voz baja, como si se lo dijera a sí misma. «Vamos a su casa, y su casa es el sótano del río, donde las sombras se hacen carne. Necesitamos atravesar la memoria. Quien esté listo, que se aferre a la vida, y quien no, que regrese y cierre las puertas hasta la mañana». Alejandro se mantuvo apartado. Su figura parecía aún más grande a la luz de la hoguera. Cuando se acercaron a él y le pusieron la mano, no para atarlo, sino para darle fuerza, sintió calor. Era una llama frágil y caliente de vida, que logró calentar sus rincones congelados. Miró a cada uno de ellos, y en su mirada apareció una comprensión. El riesgo era el mismo para todos. Caminaron hacia el río en un silencio ordenado. La noche exhalaba plata sobre el agua, y la niebla parecía espesarse para recibirlos. La orilla aún estaba tibia por los incendios pasados, pero ahora el olor a madera quemada se mezclaba con el olor rancio de las algas y algo viejo, como si el río mismo respirara una memoria largamente enterrada. Doña Rosa se detuvo al borde del agua y esparció sal sobre ella. Recitó palabras en un idioma que solo las mujeres viejas conocían: súplicas, acusaciones, recuerdos. Cada sonido, como un nudillo golpeando una cuerda, creaba una vibración en el aire húmedo. La gente se tomaba de las manos, formando una cadena. Alguien debía llevar la luz, alguien recordar los nombres. «Vamos río abajo», susurró Alejandro. «Donde el agua se espesa y se vuelve negra. Allí teje sus trampas». Entraron en el agua, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. El frío se clavaba en los huesos, como si el río mismo quisiera quitarles el calor. El lugar donde pisaban parecía distorsionado. Los reflejos en la superficie no correspondían a los cuerpos. En los destellos bailaban rostros que no pertenecían a ningún ser vivo. El pastor susurraba oraciones. Uno de los jóvenes sostenía una antorcha encendida, y su llama temblaba como si estuviera viva. Cuando llegaron al punto donde el río se transformaba en un remolino negro, el movimiento del agua se aceleró. Abajo, bajo la espesa capa, aparecieron delgados hilos blancos, como cintas, como cabellos, y en ellos, como perlas, colgaban los contornos de siluetas infantiles, dormidas, estáticas, sus rostros pálidos y transparentes. Parecía que flotaban entre mundos, doblados en posturas extrañas, como si alguien los hubiera enrollado cuidadosamente en sueños. El corazón de doña Rosa dio un vuelco ante esta visión. «No están muertos», susurró ella. «Se mantienen en el campo de su memoria. Pero la memoria no es una puerta. La memoria puede ser despertada, puede ser desenredada». Alejandro se sumergió más profundamente. El agua se hacía más densa y el sonido perdía sus altas frecuencias. El canto, humano o no, se convertía en un zumbido, solo audible en el pecho. Su respiración se aceleró. La bestia interior corría como una marea, pero él mantenía la cadena. Las palabras se movieron en sus labios, nombres que había arrancado de la memoria infantil.
Los repitió varias veces, líneas suaves y desgarradas que lo hacían humano. «Entraré primero», dijo en voz baja. «Cuando esté dentro, mantendrán la luz. No la miren directamente a los ojos. Recuerden, la memoria es más fuerte que sus palabras». Doña Rosa asintió. Puso su palma en el hombro de él, susurró un hechizo, y él sintió su fuerza posarse sobre él como una capa, protegiéndolo del frío. Luego, Alejandro dio un paso hacia el agua y se zambulló. El mundo submarino del río no se parecía al agua que la gente conocía. No había una paz ingrávida y opresiva. Era denso, como tela, y olía a sal y a cuchillos viejos. Al principio la oscuridad lo envolvía en suaves olas. Luego en la profundidad negra aparecieron sombras. No niños, sino fragmentos de recuerdos. Risas en una fiesta, una muñeca en el suelo, unos pies descalzos bajando escaleras hacia el agua. Estas imágenes surgían y desaparecían, como escenas arrastradas por una ola. Y allí, entre ellas, la vio a ella, la Llorona, pero no la que estaba en carne y hueso en la orilla. Aquí era enteramente memoria. Su rostro cambiaba, a veces joven y vivaz, a veces vieja y desconsolada. A su alrededor se arremolinaba el dolor de las pérdidas, y en sus manos se duplicaban y triplicaban los niños, como reflejos en una choza. Su voz susurraba, y las palabras le golpeaban directamente en los huesos. «¿De quiénes son? ¿De quiénes son? Eran míos, eran míos». Ella extendió su mano hacia él, y el mundo alrededor chirrió. Su cuerpo se sintió invadido por el frío. Las garras brotaron, y la bestia luchaba por salir, atraída por el olor del llanto. Alejandro sintió cómo algo se extendía dentro de él, como una grieta, y hubo momentos en que parecía que no aguantaría. Pero cerca, débil, como una chispa, se escuchaban las voces del pueblo. El pastor murmuraba una vieja canción. El joven arrojaba la antorcha para que el fuego proyectara luz en la niebla. La mujer con el icono susurraba nombres. Estos sonidos lo cosían de nuevo a la vida. Cada nombre, cada frase, un ancla, se convertía en un hilo que lo conectaba con su cuerpo, con su hogar, con el pan. Extendió la mano hacia la silueta suspendida de un niño. Sus dedos tocaron una tela suave, y en ese instante el mundo tembló. La Llorona levantó la cabeza y miró. Sus ojos, dos abismos negros, revelaron un universo de hambre fría. Su voz, ya no un susurro, sino un trueno, irrumpió en la conciencia de Alejandro. «Devuélvelos, devuélvemelos a todos». Y en ese mismo instante, al borde del abismo, cuando su mano ya tocaba la mejilla del niño, escuchó una voz completamente diferente. Una voz tan pequeña y pura que las lágrimas le brotaron en la garganta. «¿Papá?» Su corazón se encogió. Dentro, donde la bestia intentaba romper el agarre, brotó una pequeña chispa, una palabra real, un nombre real, y esa chispa, como una aguja, le mostró el camino. Pero justo en ese momento, algo grande y frío se movió desde las profundidades, cubriendo la luz. «¿Quieres que continúe?», pensó, pero en lugar de una respuesta, el agua a su alrededor se cortó con un pesado y deslizante susurro, y de la oscuridad se elevó una silueta que no se parecía ni a una mujer ni a una bestia, sino que incorporaba imágenes de ambos. Su aparición fue lo último que se vio en la superficie. El rostro de Alejandro se distorsionó por la lucha, y en la orilla la gente se quedó paralizada, sin comprender si su salvador estaba vivo o si la antigua oscuridad lo había poseído de nuevo en un instante. La profundidad apretó a Alejandro como manos heladas, y la oscuridad se cerró sobre su cabeza. La silueta que se había alzado del abismo era enorme. Sus contornos cambiaban a cada instante. A veces un rostro femenino, distorsionado por las lágrimas. A veces el hocico alargado de una bestia con colmillos. A veces miles de pequeñas manos infantiles que se extendían hacia él a la vez. La Llorona no se manifestó en una sola forma. Aquí, en su vientre, era todo lo que había perdido
y todo lo que había robado. Su voz resonó directamente en su cabeza y en el agua misma. Has entrado en mi casa, por lo tanto, eres mío. Sus almas son mías. Tú eres mi recipiente. En ese instante, las sombras de los niños, suspendidas en madejas de cabello blanco, comenzaron a llorar. Sus voces se fusionaron en una espeluznante nana. Alejandro sintió cómo cada sonido le atravesaba el pecho, cómo la bestia dentro de él se desgarraba por salir, deseando desatarse y saciar su hambre. Aulló en el silencio del agua, luchando consigo mismo. Las garras le perforaban la piel, la sangre teñía el agua con destellos escarlata. La imagen de la bestia era demasiado fuerte. Cada movimiento de la Llorona provocaba una respuesta en su cuerpo, como si él fuera su marioneta. Y entonces escuchó lo que lo detuvo al borde. A través del grueso del agua, a través del aullido y el susurro de los fantasmas, se abrían paso las voces del pueblo. Lo llamaban por su nombre. Doña Rosa, ronca pero firme. «Aguanta, Alejandro, recuerda quién eres». Mateo, con la voz rota por el grito. «Tráelos de vuelta, trae a mis hijos». Y la mujer con el icono, en un susurro, pero tan cerca como si estuviera a su lado. «Creemos en ti, no te entregues a su voz». Y esas palabras lo tiraron hacia arriba, manteniéndolo en la frontera. Alejandro agarró la silueta más cercana de un niño. Su palma atravesó la niebla fría y en su mano sintió un peso, ligero, tembloroso. El niño suspiró, y ese suspiro pareció romper la red. Las otras sombras se agitaron. La Llorona rugió. El agua a su alrededor se arremolinó en un remolino. Manos con garras se abalanzaron sobre él. Ella misma atacaba ahora, mostrando una boca llena de dientes afilados como agujas. Su cabello se extendió en cientos de serpientes, tratando de envolverlo, de arrancarle al niño de los brazos. La bestia dentro de Alejandro aulló y se abalanzó, pero esta vez no se resistió a la bestia. Aceptó su fuerza. Su cuerpo se arqueó, sus ojos brillaron amarillos, y en la profundidad del río, el rugido del hombre lobo sacudió la masa de agua como un trueno. «¡No los tendrás!», rugió, y con eso se lanzó sobre la Llorona, sosteniendo al niño en una mano y con las garras de la otra desgarrando su cuerpo brumoso. Las profundidades del río se transformaron en un campo de batalla. El agua hervía con la furia de dos fuerzas, la bestia y el fantasma. Alejandro, ahora en forma de hombre lobo, sostenía al niño contra su pecho, apretándolo como si fuera su propio hijo. Sus garras rasgaban la oscuridad, cada estallido de ira desgarraba los cúmulos de agua de la oscuridad, pero la Llorona estaba en todas partes. Su cuerpo se estiraba, volviéndose a veces enorme, a veces difuso. De su boca salía un grito que rompía los huesos. Las serpientes de su cabello se enroscaron en sus piernas y el frío le caló hasta el corazón. Por un instante, la bestia en él vaciló y en ese momento ella intentó clavarse directamente en su pecho, abrirse paso hasta su misma alma. Pero arriba, en la orilla, la gente mantenía el ritual. Doña Rosa estaba de rodillas, con las manos levantadas al cielo, los labios susurrando conjuros. El viejo pastor golpeaba el suelo con su bastón, marcando el ritmo, como si clavara a Alejandro a la vida. La mujer con el icono sostenía la cruz en alto, y la luz de la hoguera se reflejaba en ella como en un espejo. «¡Vuelve, Alejandro!», gritaba. Su voz resonaba a través del lamento del río. «¡No eres suyo!». Y eso le llegaba a él. Se liberó. Con las garras llenas de furia, se las clavó en el pecho de la Llorona. Su cuerpo se desgarró, y de su interior brotó un torrente de voces infantiles, gritos, risas, llantos. Cientos de pequeñas figuras brotaron de su oscuridad, ascendiendo a la superficie como una bandada de luciérnagas. Ella aulló, pero su voz comenzó a resquebrajarse, como una vasija de barro distorsionada por el fuego. Sus manos temblaron,
Su cabello se desprendió en mechones, disolviéndose en el agua turbia. Alejandro, aguantando con sus últimas fuerzas, empujó al niño hacia arriba, hacia el torrente de luz. El niño flotó, y sus pequeños dedos escaparon de los fríos abrazos hacia el fuego y los cánticos en la orilla. La gente corrió hacia el agua, agarrándolo y levantándolo en brazos. Primero un niño, luego otro, luego un tercero. Cada vez eran más, y cada cuerpo salvado era un golpe para el fantasma. La Llorona aulló tan fuerte que hasta los peces muertos flotaron a la superficie. Agarró a Alejandro por el cuello, y sus ojos se convirtieron en abismos insondables, donde solo se veía un eterno ahogamiento. «Eres mío, aunque ellos se vayan, tú te quedarás aquí». Su cuerpo temblaba, sus garras se clavaban en la carne de ella, pero las fuerzas se le iban. Comprendió, un instante más, y ella lo arrastraría al abismo, de donde no hay retorno. En la orilla, la gente vio cómo el agua burbujeaba, cómo el fuego se apagaba con las salpicaduras. Doña Rosa gritó: «¡Mantengan el círculo! ¡No dejen de cantar! ¡Necesita un camino a casa!». Mateo cayó de rodillas y, por primera vez en años, levantó las manos al cielo. Su voz se rompió en una oración. El nombre de su hijo voló junto con el llanto. Este grito perforó la profundidad. Alejandro lo escuchó. Su propia alma tembló. La bestia interior aulló, pero esta vez no de furia, de fuerza, de deseo de vivir. Se lanzó, apretando los dientes, y clavó sus garras directamente en el corazón de la Llorona. Un destello de luz iluminó la profundidad. Su cuerpo se desintegró en una nube negra que lo arrastró consigo, pero en ese mismo instante, un torrente de niños lo llevó hacia arriba. En la superficie, la gente vio cómo el agua explotaba en un geyser, y junto con las salpicaduras, Alejandro salió. Cayó a la orilla, respirando con dificultad, cubierto de heridas. Sus ojos ardían, pero en ellos había una luz humana. Los niños yacían alrededor, llorando, temblando, pero vivos, y el río se calmó. Su llanto ya no se escuchaba, pero nadie se atrevió a alegrarse, porque allí donde la Llorona había desaparecido, quedaba una sombra, y todos comprendieron, esto aún no era el final. Los niños, rescatados del río, estaban en brazos de sus padres, llorando, temblando, pero vivos. La plaza se llenó de sollozos de alegría, gritos de gratitud y alivio. Las madres abrazaban a sus pequeños como si nunca más los fueran a soltar. Los hombres caían de rodillas, apretando contra su pecho a quienes habían dado por perdidos para siempre. Pero la alegría era amarga. Nadie se atrevía a cantar, reír o bailar. El horror era demasiado reciente, el aliento de la oscuridad demasiado cercano. Todos comprendían, lo que había sucedido no era el final, sino un aplazamiento. El alcalde, cuya voz siempre había sonado segura, ahora hablaba con ronquera. «Hoy los recuperamos, pero mañana ella no ha muerto. Se fue, pero su grito aún resuena en el río». La multitud murmuró. Algunos miraron a Alejandro con gratitud, otros con desconfianza. Él estaba a un lado, mojado, herido. Su pecho subía pesadamente, como si cada respiración le costara dolor. En sus ojos aún brillaba la bestia. «¡Él salvó a nuestros hijos!», gritó la mujer con el icono. «Sin él, todos habríamos muerto». «¿Y si es él quien la trae de nuevo?», replicó una voz de la multitud. «¿Y si ahora ella es más fuerte en él?». Mateo dio un paso al frente. Su rostro estaba cansado, pero en sus manos sostenía el zapato de su hijo, y su voz era firme. «Yo mismo quise matarlo, pero si lo hubiera hecho, mi hijo se habría quedado en su vientre. Le debemos, pero tampoco podemos confiar ciegamente». Doña Rosa levantó la cruz. «Debemos reconocer la verdad. Ella volverá. No mañana, no en un mes, pero volverá. Y cuando eso suceda, solo aquel que ya ha tocado su oscuridad podrá interponerse. Lo queramos o no,
Alejandro es ahora nuestro escudo. La multitud guardó silencio. Nadie aplaudió, nadie se regocijó. La gente se fue a sus casas, llevando a los niños en brazos, pero en cada mirada dirigida al hombre lobo había dos sentimientos: gratitud y miedo. Alejandro miró el río. El agua parecía tranquila, pero él escuchaba en la profundidad su llanto. Apenas audible, casi imperceptible, pero aún así, un llanto. Y él sabía, esta era solo la primera batalla. La verdadera guerra apenas comenzaba. Después de que los niños fueron rescatados, el pueblo ya no podía vivir esperando un nuevo grito de la Llorona. Cada noche parecía demasiado larga. Cada susurro del agua recordaba su regreso. El miedo debía ser cortado de raíz, no escondido. Y entonces Alejandro dijo: «Debemos encontrar su guarida y destruirla donde ella obtiene su fuerza. Solo así desaparecerá para siempre». El alcalde asintió y los habitantes estuvieron de acuerdo. Nadie quería seguir viviendo cautivo del horror. Bajo el liderazgo de Doña Rosa, reunieron un grupo, los hombres y mujeres más fuertes, armados con antorchas, cruces y cuchillos de plata. Alejandro, de nuevo en forma de bestia, iba al frente. Él sentía su llamado, su olor, su rastro en cada piedra y gota de agua. Por la noche, cuando la luna se alzó sobre el río, encontraron la entrada a una cueva, lúgubre, sumergida en la niebla. Era su guarida, donde las paredes estaban cubiertas de signos negros, y desde las profundidades se oía el llanto de los niños. Dentro, ella los esperaba. La Llorona salió de la oscuridad en toda su esencia, enorme, distorsionada por el dolor, con ojos vacíos y garras más largas que dagas. Ella aulló, y la tierra bajo sus pies gimió. Pero esta vez la gente no huyó. La rodearon con fuego, y Alejandro se lanzó hacia adelante. Su lucha fue feroz. Las garras desgarraban la carne, los gritos sacudían las bóvedas, la sangre y la niebla se mezclaron. Ella intentó envolverlo con sus cabellos serpientes, clavar sus colmillos en su alma, pero él ya no era el prisionero de antes. Era un guerrero. «¡Por los niños!», gritó Mateo, y la gente arrojó antorchas a su cuerpo. Las llamas envolvieron su vestido, los gritos se volvieron inhumanos. Alejandro, reuniendo sus últimas fuerzas, le clavó las garras directamente en el corazón. Él aulló, bestia y hombre al unísono, y junto con su rugido, se oyó una explosión de luz. La Llorona gritó por última vez, no con furia, sino con amargura, como una madre que deja ir a sus hijos. Su cuerpo se deshizo en cenizas que desaparecieron en el aire. La cueva se derrumbó, y el río, por primera vez en muchos años, sonó limpio, sin llanto. Cuando salieron a la orilla, la niebla se había disipado. La noche era tranquila, y las estrellas brillaban como nadie recordaba. Los niños reían, corriendo por la hierba, las madres les cantaban nanas, y en los ojos de los ancianos apareció por primera vez la paz. Alejandro se paró en la orilla del río. Su cuerpo aún temblaba con la fuerza bestial, pero en sus ojos ya no había luz amarilla, solo la humana, cálida, viva. Sonrió por primera vez en todo este tiempo. «Ella se fue», dijo. «Ahora son libres, y el pueblo realmente vivió en paz y felicidad, sin gritos, sin horror, con un nuevo amanecer que les pertenecía solo a ellos. La oscuridad se había ido, su grito se disolvió en la noche, y con él desaparecieron el miedo y la maldición. Por primera vez en muchos años, el pueblo recibió el amanecer sin temblor y sin lágrimas. En el aire resonaban risas infantiles, las madres volvieron a cantar nanas, y el agua del río ya no guardaba el dolor ajeno. Alejandro permaneció entre la gente, no como un monstruo, sino como un símbolo de su fuerza. Era tanto hombre como bestia, pero lo más importante, se convirtió en protector. Y desde entonces, el nombre de la Llorona se pronunciaba solo como una terrible leyenda que ya no tenía cabida en este mundo. Y si alguna vez el viento volvía a traer un llanto ajeno, el pueblo sabría,
ya habían sobrevivido a la noche de pesadilla y habían ganado. Pero para nosotros, esta historia llega a su fin. Una historia de cómo un antiguo mal cayó ante la valentía, la memoria y la unidad. Y si te gustó este viaje a través del miedo y la luz, apoya nuestro canal. Suscríbete, deja un comentario, haz clic en la campanita y comparte este video. Esto nos ayudará a crear más historias que hagan que tu corazón lata más rápido y te mantengan en vilo hasta el final. Así concluyó la batalla con La Llorona. El mal desapareció y el pueblo encontró paz y esperanza. Pero recuerda, cada leyenda vive mientras se le escuche. Suscríbete al canal, dale me gusta y deja un comentario, y juntos seguiremos descubriendo los secretos más oscuros y escalofriantes.